Tihitlis. Señor. Exclamé, ¿y qué significa esta palabra Tihitlis? Formar el Ejército de Salvación Mundial, el movimiento gnóstico, el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, etc. Así dijo el Señor y yo comprendí. Ishvara es el verdadero prototipo de perfección, está ciertamente muchísimo más allá del cuerpo, de la mente y de los afectos. Empero amadísimos gnósticos, en verdad os digo, que debéis primero llegar al nacimiento segundo, morir en sí mismos y dar hasta la última gota de sangre por la humanidad doliente. Solo así podéis hollar esa senda de Juan, ese camino directo que os llevará hasta el absoluto, más allá de los hombres y los dioses. No cometáis el error de aguardar que la ley de la evolución os conduzca a la liberación final. Este camino directo solo es posible a través de incesantes revoluciones íntimas. Ahora vosotros sois tan solo imitatus, debéis convertiros en adeptus antes de comenzar a escalar los 3 triángulos. Los ángeles, arcángeles y principados, constituyen el primer triángulo. Potestades, virtudes y dominaciones, personifican al segundo triángulo. Tronos, querubines y serafines, personifican al tercer triángulo. Muchísimo más allá de los 3 triángulos inefables está eso que no tiene nombre. Eso que no es del tiempo, el absoluto. Capítulo 45. El sueño de la conciencia. Bien amados discípulos gnósticos, con mucho esfuerzo y gran amor hemos llegado al penúltimo capítulo de este mensaje de Navidad 1968-1969 y conviene para bien de la gran causa eliminar ciertas malezas que obstruyen el camino. En todo esto existe algo demasiado grave. Quiero referirme en forma enfática al sueño de la conciencia. Los 4 evangelios insisten en la necesidad de despertar, pero desgraciadamente las gentes suponen que están despiertas. Para colmo de males existe por ahí cierta clase de sujetos muy psíquicos, por cierto, que no solamente duermen sino que además sueñan que están despiertos. Esa clase de gente se autodenominan disquevidentes y resultan demasiado peligrosas porque proyectan sobre los demás sus sueños, alucinaciones y locuras. Son esos precisamente los que endilgan a otros delitos que no han cometido y desbaratan hogares ajenos. Resulta obvio comprender que no estamos hablando contra los legítimos clarividentes, solo nos referimos ahora a los alucinados, a esos equivocados sinceros que sueñan estar despiertos. Con pena profunda hemos podido evidenciar que el fracaso esotérico se debe en verdad a la conciencia dormida. Muchos devotos gnósticos sinceros y amantes de la verdad fracasan realmente debido a ese lamentable estado de la conciencia dormida. En los antiguos tiempos solo se enseñaba el gran arcano, el maituna, el sexo yoga, a los neófitos que despertaban conciencia. Sabían muy bien los hierofantes que los discípulos dormidos, tarde o temprano abandonan el trabajo en la novena esfera. Y lo peor del caso es que esos fracasados se autoengañan, pensando de sí mismos lo mejor. Casi siempre caen como rameras en brazos de alguna nueva escuelita que les brinde alguna especie de consuelo y después pronuncian frases como las siguientes: yo no sigo con las enseñanzas gnósticas porque éstas exigen una pareja y esto es cosa de uno mismo, la liberación, el trabajo es cosa que hay que buscarla solo. Naturalmente todas estas palabras de autoconsuelo y autoconsideración solo tienen por objeto la propia autojustificación. Si esas pobres gentes tuvieran la conciencia despierta evidenciarían su error, comprenderían que ellos no se hicieron solos, que tuvieron un padre y una madre, que hubo un coito que les dio la vida. Si esas pobres gentes tuvieran la conciencia despierta, verificarían por sí mismos que tal como es arriba es abajo y viceversa. Experimentarían en forma directa su cruda realidad, se darían cuenta cabal del lamentable estado en que se encuentran. Comprenderían la necesidad del maituna para fabricarse los cuerpos solares, el traje de bodas del alma y lograr así ese nacimiento segundo, del cual habló el gran Kabir Jesús al rabino Nicodemus. Pero tales dechados de sabiduría duermen y no son capaces en verdad de verificar por sí mismos que están vestidos con cuerpos protoplasmáticos, con harapos lunares, que son unos cuitados y miserables. Los soñadores, los dormidos que suponen estar despiertos, no solamente se dañan a sí mismos, sino también causan graves daños a sus semejantes. Yo creo que el equivocado sincero, el dormido que sueña estar despierto, el mitómano que a sí mismo se cree supertrascendido, el alucinado que se califica de iluminado, en verdad puede y suele hacer a la humanidad muchísimo más daño que aquel que jamás en su vida ha ingresado a nuestros estudios. Estamos hablando en un lenguaje muy duro, empero podéis estar seguro, querido lector, que muchos dormidos, alucinados, al leer estas líneas en vez de detenerse un momento para reflexionar, corregir y rectificar, buscarán solo la forma de apropiarse mis palabras con el evidente propósito de documentar sus locuras. Para desgracia de este pobre hormiguero humano, las pobres gentes tienen dentro un pésimo secretario que mal interpreta las enseñanzas gnósticas. Quiero referirme al yo pluralizado, al mí mismo.
Lo más cómico de Mefistófeles es la forma como se disfraza de santo. Es claro que al ego le place que lo pongan sobre los altares y que lo adoren. Resulta patético, evidente, comprender a fondo, que mientras la conciencia continúe embotellada entre el yo pluralizado, no solamente dormirá sino lo que es peor, tendrá algunas veces el mal gusto de soñar que está despierta. El peor género de locura resulta de la combinación de la mitomanía con las alucinaciones. El tipo del mitómano es aquel que presume de Dios, que se siente súper trascendido, que desea que todo el mundo le adore. Esta clase de sujetos al estudiar este capítulo le acomodan a otros mis palabras y piensan de sí mismos que ya disolvieron el yo, aunque lo tengan más robusto que un gorila. Cuando un mitómano dormido trabaja en la fragua de los cíclopes, podéis estar bien seguros de que muy pronto abandonará el trabajo diciendo: yo ya logré el nacimiento segundo, yo estoy liberado, he renunciado al nirvana por amor a la humanidad, soy un dios. En nuestro querido movimiento gnóstico hemos podido ver cosas muy feas. Resulta espantoso ver a los mitómanos, a los dormidos alucinados profetizando locuras, calumniando al prójimo, calificando a otros de magos negros, etc. Eso es espantoso. Diablos juzgando a diablos. No quieren darse cuenta todos esos dechados de perfección que en este mundo doloroso en que vivimos, casi resulta aún imposible encontrar alguna vez un santo. Todo mago es más o menos negro, de ninguna manera se puede ser blanco mientras el demonio, el yo pluralizado, esté metido entre el cuerpo. Eso de andar diciendo por ahí que fulano de tal está caído es ciertamente una broma de muy mal gusto porque en este mundo toda la gente está caída. Eso de calumniar al prójimo y destruir hogares con falsas profecías, es propio de alucinados, de gente que sueña que está despierta. Si alguno de verdad quiere autodespertarse, que entonces se resuelva a morir de momento en momento. Que practique la meditación de fondo, que se liberte de la mente, que trabaje con las runas tal como en este libro las hemos enseñado. Aquí a esta sede patriarcal del movimiento gnóstico constantemente me llegan cartas de muchos dormidos que dicen: mi mujer, o fulano, o sutano, etc. está muy evolucionado, es un alma demasiado vieja, etc. Esos pobres dormidos que así hablan piensan que el tiempo y la evolución puede despertarlos, autorrealizarlos, llevarlos a la liberación final. No quieren comprender esas personas que la evolución y su hermana gemela la involución son exclusivamente dos leyes mecánicas de la naturaleza que trabajan en forma armoniosa y coordinada en todo lo creado. Cuando uno despierta conciencia comprende la necesidad de emanciparse de esas dos leyes y de meterse por la senda de la revolución. Queremos gente despierta, firme, revolucionaria. De ninguna manera aceptamos frases incoherentes, vagas, imprecisas, insípidas, inodoras, etc. Debemos vivir alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Queremos gente que trabaje con los tres factores de la revolución de la conciencia. Lamentamos tantos casos de sinceros equivocados dormidos que solo trabajan con un solo factor muchas veces mal usado desgraciadamente. Necesitamos comprender lo que somos. Pobres bestias dormidas, máquinas controladas por el ego. Capítulo 46 Runa Hibur. Aquellos discos o monedas de tierra cocida, abundantísimos en las ruinas maravillosas de la vieja Troya, están llenos de cruces jainas o esvásticas. Todo esto nos invita a pensar que las gentes de Shekel Mesa, aunque emparentadas con los atlantes, llevaban en sus venas también una levadura aria, al igual de los célebres pueblos yucatecos. Debimos recordar que los arios comenzaron hace más de 1 millón de años. La primera de las 3 catástrofes atlantes data de hace 800.000 años y la última, como ya dijimos, en nuestro pasado. Mensaje de Navidad aconteció hace unos 11.000 años. La esvástica de las fusaiolas es un símbolo esotérico profundamente significativo. Dicho signo inefable brilla en efecto sobre la cabeza de la gran serpiente de Vishnu, el Shesta Ananta de las 1000 cabezas, que en Patala o región inferior habitan. Si estudiamos a fondo esta cuestión, venimos a evidenciar que todos los pueblos antiguos pusieron siempre la esvástica a la cabeza de sus emblemas religiosos porque es el martillo de Thor, el arma mágica forjada por los pigmeos contra los gigantes o fuerzas titánicas precósmicas, opuestas a la ley de la armonía universal. Es pues la esvástica sagrada el martillo productor de las tempestades que los ascesos señores celestes usan. En el macrocosmos, sus brazos acodados en ángulo recto expresan claramente y sin la menor duda, las incesantes evoluciones e involuciones de los 7 cosmos. La esvástica en lo microcósmico representa al hombre con el brazo derecho señalando al cielo y el izquierdo a la tierra. La esvástica es un signo alquímico, cosmogónico y antropogónico, bajo 7 distintas claves interpretativas. Es pues en fin como símbolo de la electricidad trascendente, el alfa y el omega de la fuerza sexual universal, desde el espíritu hasta la materia, y por ello, quien llega a abarcar todo su místico significado queda libre de maya, ilusión.
Fuera de toda duda la esvástica es el molinete eléctrico de los físicos. Dentro de ella se encierran todos los misterios del Lingam Yoni. La esvástica en sí misma es la cruz en movimiento. Sexo yoga, maituna, magia sexual. Los gnósticos saben muy bien que el enseminis contenido en las glándulas endocrinas sexuales, es el agua de la vida, la fuente de la inmortalidad, el elixir de larga vida, el néctar de espiritualidad. La autorrealización íntima radica exclusivamente en la médula y en el semen, y todo lo que no sea por allí es perder lamentablemente el tiempo. Todos quisieran sumergirse en la corriente del sonido para lograr la liberación final, mas en verdad os digo que si no nacieres de nuevo, no podréis entrar en el reino de los cielos. Eso de nacer en el Santum Regnum pertenece en realidad a los misterios de la cruz, a la esvástica. En el México azteca el dios de la vida lleva la cruz esvástica en la frente y los sacerdotes la tenían como adorno en sus sagradas vestiduras. Es obvio que sin la alquimia sexual, sin el molinete eléctrico, sin los sacros misterios de la esvástica, la autorrealización íntima, el nacimiento segundo del cual habló el Kabir Jesús al rabino Nicodemus, resulta algo más que imposible. En el budismo zen del Japón, la cebolla con sus distintas capas superpuestas, simboliza al ser humano con sus cuerpos sutiles. En el mundo occidental distintas escuelas, de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista estudian tales vehículos suprasensibles. Los monjes zen enfatizan la necesidad de desintegrar, reducir a polvo tales cuerpos sutiles para lograr la liberación final. La filosofía zen conceptúa que esos organismos sutiles son simples formas mentales que hay que disolver. Es evidente que esos cuerpos internos estudiados por Mr. Leadbeater, Annie Besant y muchos otros autores, son vehículos lunares, cuerpos protoplasmáticos que evolucionan hasta cierto punto perfectamente definido por la naturaleza y luego se precipitan por el camino involutivo hasta regresar al punto de partida original. Los cuerpos lunares es obvio que tienen un principio y un fin. Los monjes zen no se equivocan pues cuando tratan de disolverlos. Pero vamos un poco más lejos. Hablemos algo sobre el toso meliacón, el traje de bodas del alma, el cuerpo del hombre solar. Recordad la parábola evangélica de la fiesta de bodas. Cuando el rey entró para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, dijo: «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?». Es claro que él enmudeció, de ninguna manera estaba preparado para la respuesta. Terrible fue aquel momento en que el rey ordenó atarle de pies y manos y arrojarle a las tinieblas de afuera donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Que los distintos cuerpos solares interpenetrándose entre sí constituyan el traje de bodas del alma, es algo que no debe sorprendernos. Lo fundamental, lo cardinal, es fabricar los cuerpos solares y esto solo es posible transmutando el hidrógeno sexual Si-12. Es obvio que a base de incesantes transmutaciones sexuales, podemos hacer condensar el hidrógeno del sexo en la espléndida y maravillosa forma del cuerpo astral solar. Es evidente que trabajando con el molinete de los físicos en la forja de los cíclopes, el sexo, podemos darle cristalización al hidrógeno sexual en el cuerpo paradisíaco de la mente solar. Es patético que trabajando hasta el máximo en la novena esfera, podemos y debemos darle forma al cuerpo solar de la voluntad consciente. Solo así mediante estas cristalizaciones alquímicas, podemos encarnar al Espíritu Divino en nosotros. Solo así trabajando con los misterios de la esvástica sagrada llegamos al nacimiento segundo. El desconocimiento absoluto de estos principios enunciados, conduce a millares de estudiantes místicos a los más graves errores. Ignorar estos postulados fundamentales del gnosticismo es gravísimo porque de ello resulta el embotellamiento de la inteligencia en distintos dogmas y teorías algunas veces encantadoras y fascinantes, pero absurdas y estúpidas cuando realmente las examinamos a la luz del Tertium Organum, el tercer canon del pensamiento. Max Heindel piensa que el traje de bodas del alma, el Soma Puchicón, está exclusivamente constituido por los dos éteres superiores del cuerpo vital o Lingam Sarira de los indostaníes. Cree este autor que aumentando el volumen de esos dos éteres superiores se consigue el Soma Puchicón. El concepto es muy bonito pero falso. Tales éteres no son todo. Es urgente fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, es decir, los vehículos solares, si es que de verdad queremos llegar al nacimiento segundo. De ninguna manera podrían fabricarse los cuerpos solares, el traje de bodas del alma, sin los misterios sexuales de la runa Jibur. Esta runa es la letra G de la masonería, es lástima que los NM no hayan comprendido la profunda significación de esta misteriosa letra. La G es la cruz esvástica, el amén, el final maravilloso de todas las oraciones. G es también el Gotogot que significa Dios. Es bueno saber que Gibraltar se llamó antes Giburaltar, es decir, altar, ara de la vida divina, de la Jibur. Ya las gentes se olvidaron de las prácticas rúnicas, pero la runa cruz aún no ha sido olvidada afortunadamente.
trazando con los dedos pulgar, índice y medio al signo sagrado la esvástica.